La coagulación y sus patologías. ¿Qué es la coagulación? La coagulación sanguínea es el proceso por el que la sangre líquida pasa a convertirse en coágulos de sangre semisólidos. Este proceso ayuda a evitar que se pierda sangre al dañarse los vasos sanguíneos. A medida que se produce la coagulación, la sangre va perdiendo su estado líquido hasta que se genera un coágulo. Esto permite, por ejemplo, que deje de fluir la sangre a través de un vaso que se ha roto. ¿Qué son los factores de coagulación? Se conoce como factores de coagulación a las proteínas que se encuentran en la sangre y actúan directamente en la forma de coágulos. Se trata de 13 cada uno con un número romano, que lo identifica y lo ordena. Los factores de coagulación requieren de cofactores de activación, como los fosfolípidos y calcio. Con respecto a su función, son fundamentales para generar la coagulación y por lo tanto, si no son presentes en el organismo, puede sufrir graves problemas hemorrágicos. Proceso de formación del coágulo sanguíneo. La cascada de coagulación es un proceso químico complejo que utiliza hasta 10 proteínas diferentes llamadas factores de coagulación sanguínea o factores de coagulación que se encuentran en el plasma de la sangre. Dicho de manera simple, el proceso de coagulación hace que la sangre pase de su estado líquido al sólido en el lugar de la herida. Así como funciona el proceso. Herida. Un desgarre pequeño en una pared del vaso sanguíneo, por ejemplo, de un corte en la piel o de una herida interna, provoca una hemorragia. Constricción de los vasos sanguíneos. Para controlar la pérdida de sangre, el vaso sanguíneo se estrecha. A esto se le denomina constricción, para limitar el flujo de la sangre a través del vaso sanguíneo. Tapón de plaquetas. En respuesta a la herida se activan células diminutas en la sangre llamadas plaquetas. Las plaquetas se adhieren unas a otras en el lugar de la herida y forman un tapón. La proteína llamada factor von Willebrand ayuda a las plaquetas a permanecer adheridas entre sí y hacia la pared del vaso sanguíneo. Coágulo de fibrina. Luego las proteínas del factor de coagulación activan la producción de fibrina, una sustancia fuerte y parecida a una cuerda que forma un coágulo de fibrina, una red con forma de malla que mantiene el tapón firme y estable. A lo largo de los siguientes días y semanas, el tapón se fortalece y luego se disuelve a medida que la pared lesionada del vaso sanguíneo sana. Mecanismo de coagulación. En la sangre y en los tejidos se han encontrado más de 50 sustancias importantes que causan o afectan a la coagulación sanguínea, una que estimula la coagulación llamada procoagulantes y otras que inhiben la coagulación llamadas anticoagulantes. El que la sangre se coagule o no depende del equilibrio entre dos grupos de sustancias. En el torrente sanguíneo predominan generalmente los anticoagulantes, por lo que la sangre no se coagula mientras está en circulación en los vasos sanguíneos. Sin embargo, cuando se rompe un vaso se activan los procoagulantes de la zona del tejido dañado y anulan a los anticoagulantes, y así parece del coágulo. El taponamiento tiene lugar en 3 etapas esenciales. En respuesta a la ruptura del vaso a una lesión de la propia sangre, tiene lugar una cascada compleja de reacciones químicas en la sangre que afecta a más de una docena de factores de la coagulación sanguínea. El resultado neto es la formación de un complejo de sustancias activadas llamadas en un grupo activador de protombina. El activador de la protombina cataliza la conversión de protombina en trombina. La trombina actúa como una enzima para convertir el fibrinógeno en fibras de fibrina que atrapan en su red de plaquetas, células sanguíneas y plasma para formar el coágulo. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene un trastorno hemorrágico? Las personas con la enfermedad de von Willebrand no tienen suficientes proteínas BWF o la proteína BWF no funciona correctamente. Al tener una hemorragia no pueden formar un tapón de plaquetas. Además, el BWF actúa como una proteína portadora para el factor 8, uno de los factores de coagulación en el plasma. El BWF ayuda a asegurar que haya suficiente factor 8 en la sangre y que llegue a donde se necesita. Sin el BWF, el factor 8 se deshalará en el torrente sanguíneo y es posible que no llegue a ser suficiente para detener la hemorragia.
Cuando una persona tiene hemofilia, el vaso sanguíneo se estrecha, de las plaquetas forman un tapón, pero falta a esta dañada una de las proteínas del factor de coagulación que es esencial para la fibrina de coagulación firme, por lo que no se forma el coágulo o no es suficientemente fuerte como para detener la hemorragia. Esta es la razón por la que las personas con hemofilia sangran durante un periodo más largo. Varios trastornos extraños de plaquetas también pueden alterar el proceso de coagulación sanguínea. Trastornos de la coagulación. Son disfunciones en la capacidad del organismo para controlar la formación de coágulos sanguíneos. Estas disfunciones pueden provocar coagulación insuficiente, lo que lleva a sangrado normal, hemorragia; demasiada coagulación, lo que lleva a aparición de coágulos sanguíneos, trombosis. Los trastornos de la coagulación se producen cuando el organismo es incapaz de producir cantidades suficientes de las proteínas que se necesitan para facilitar la coagulación de la sangre y la detención de la hemorragia. Estas proteínas se llaman factores de coagulación. Todos los factores de coagulación se producen en el hígado. Para producirlos, el hígado necesita vitamina K. A veces existe una anomalía en la coagulación de la sangre que aumenta el riesgo de la coagulación, llamada trombofilia. Alteraciones de los factores de coagulación congénitos. Hemofilia o deficiencia del factor 8 de la coagulación. Se trata de la diátesis hemorrágica hereditaria más frecuente dentro de las carencias de los factores de la coagulación. Este trastorno se encuentra ligado al cromosoma X, ya que este cromosoma es el que presenta los genes de la síntesis del factor 8. La gravedad clínica es variable según familias, pero constante a una familia concreta. Se considera de tipo leve cuando la actividad del factor 8 se encuentra en una concentración del 5 al 25% del rango normal, moderada cuando se encuentra en una concentración del 1 al 5% y severa en actividades al inferior del 1%, dado que las mujeres son portadoras objetivan una actividad del factor 8 de alrededor del 50% y no presentan sintomatología alguna. Adquiridos. Déficit de vitamina K. El déficit puede ser causado por dieta inadecuada, síndromes de malabsorción, pérdida de los depósitos de enfermedades hepatocelular, administración de cumarínicos cuyo mecanismo de acción es la inhibición de la producción de factores vitamina K dependientes, deficiencias de otros factores de la coagulación. No existe ninguna peculiaridad resaltable de ninguna de ellas, excepto de la deficiencia congénita de fibrinógeno que no ocasiona hemorragias de importancia salvo los que acontecen en el curso de la cirugía. Enfermedad de von Willebrand. Es un trastorno hemorrágico de origen hereditario causado por las deficiencias del factor 8, que puede ser de leve o severa y niveles bajos de antígenos relacionados con el factor 8, sustancias necesarias para la coagulación de la sangre. Además, se suma una insuficiencia del factor von Willebrand, que también participa en la coagulación sanguínea. La sintomatología clásica consiste en sangrados frecuentes de encías, epistaxis y aparición de hematomas con cierta facilidad. El diagnóstico se realiza mediante la observación de un conteo de plaquetas normal asociado en un tiempo de sangrado prolongado, reducción de los niveles de factor von Willebrand y reducción de los niveles de cofactor ristocetina. Por lo general, el sangrado es leve para la mayoría de los pacientes.